Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de el CEBEL? Estoy aquí transmitiendo en esta ocasión la sesión que corresponde a la capilla para esta semana. Les habla su amigo y su siervo, el pastor Roberto Armendáriz. En esta ocasión, pues estoy aquí en el auditorio de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista en Lafayette, Indiana. Vamos a comenzar, hermanos, con una palabra de oración. Señor y mi Dios, te damos gracias una vez más por la dicha que nos das de poder congregarnos, Señor, en este ambiente virtual. Gracias, Señor, porque nos has unido, Señor, con la misma fe en Cristo Jesús y también con el mismo propósito, Señor, de estudiar más tu palabra, Señor, y así, Señor, conocerte más todavía, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de este breve mensaje, Señor, poder, Señor, penetrar más, Señor, en lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, la palabra, Señor, que va a ser meditada en este momento y el mensaje, Señor, que sea de provecho para nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y te damos gracias de antemano por lo que harás en el futuro, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre fieles, Señor, a ti y a tu palabra, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar, hermanos, leyendo el libro de Primero de Samuel, capítulo 30. Y mientras van ahí, quiero recordarles, hermano, que es nuestra obligación leer la palabra de Dios todos los días. Les invito para que ustedes mediten en la palabra de Dios. El mensaje que se está dando ahorita o vamos a dar ahorita en la capilla no debería ser suficiente para toda la semana y tampoco los servicios bíblicos y estudios bíblicos y predicaciones de su iglesia. Procure la meta de leer su palabra, la palabra de Dios todos los días. Yo creo que ya están ahí llegando a 1 Samuel capítulo 30. Voy a leer los primeros 10 versículos, hermanos, y después de esto vamos a meditar un poco en cuanto a lo que el Señor tiene para nosotros en este mensaje. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 10. Dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y les habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. En esta ocasión, hermanos, quiero aprovechar el tiempo para, pues, meditar un poco acerca de este pasaje. Y si yo le pudiera poner un título a, a este mensaje, le pusiera Cuando la calamidad sorprende. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos en calamidad? Hemos visto, yo creo que la mayoría de nosotros en la Biblia, en las historias que pues recordaremos quizás de escuela dominical o incluso, perdón, en los estudios que hemos tenido aquí en el CEBEL, que David fue un personaje de gran renombre, de hecho, en el Antiguo Testamento. A este punto David estaba huyendo porque Saúl estaba buscándolo para quitarle la vida. Ya pues David había sido ungido como el sucesor de Saúl, el siguiente rey. Saúl sabía muy bien esto y él quería pues proteger su reino y dejar el trono a su hijo Jonatán. Así que
como él vio que David era una amenaza, pues andaba buscando para matarlo. Fue una vida muy triste la de Saúl. Había comenzado muy bien, tenía bastantes cualidades muy buenas para poder ejercer su posición como rey. Sin embargo, gradualmente podemos ver en el primer libro de Samuel que su vida se fue degradando bastante y cayó muy, muy profundo en su vida espiritual. De hecho, podemos ver algunos pasajes donde vemos que un espíritu maligno lo atormentaba y es muy, muy triste y muy lamentable la historia de Saúl. Pero mientras Saúl estaba con ese odio y aquel empeño de buscar a David para matarlo, David no tenía más alternativa más que huir y esconderse para salvaguardar su vida. De hecho, podemos ver en los pasajes previos que David incluso tuvo que esconder a su familia porque su familia, la familia de David, también corría en peligro, sus padres, sus hermanos. Así que él fue y los dejó encargados por allá en otra nación, incluso naciones paganas que brindaron apoyo a este punto a David, ¿ves? Y a su familia. También David se había pues refugiado entre los filisteos, con quien había estado pues escondiéndose también. Los filisteos siempre habían sido y siguen siendo todavía enemigos, pero tenaces del pueblo de Israel. Y mientras Saúl estaba ejerciendo su reinado, pues los filisteos estaban combatiendo contra Saúl y su ejército. Había un dilema que David tenía que resolver. Primero, pues David había sido protegido por los filisteos, ellos lo estaban cuidando y ahora los filisteos estaban tomando pues guerra contra Israel, así que David se vio pues moralmente obligado a ayudar a los filisteos y pelear contra Israel. Eso lo podemos ver en el capítulo 29. Sin embargo, los filisteos estaban ahí como desconfiando de David y pues era obvio, ¿verdad? Porque pues David siendo israelita y todos los hombres que tenía David también eran israelitas, pensaron que David podía pues ayudar al ejército de Israel y combatir contra los filisteos. Así que básicamente le dieron las gracias a David y le dijeron: David, no, gracias, no te preocupes, nosotros nos encargamos de pelear contra Saúl y su ejército, no queremos correr riesgos contigo, regresa a donde tú viniste y gracias por tu ayuda, pero no lo vamos a aceptar. Así que cuando David regresa a Ziklag, donde él estaba morando junto con todo el ejército, pudiéramos decir, que él estaba armando, se acuerdan que cuando David huyó en el capítulo 22, de hecho se los voy a leer aquí, él había encontrado a un grupo de personas en una cueva que se llama Adulam. De hecho, en tierras bíblicas, hermanos, hay muchas cuevas y las cuevas pueden ser bastante profundas y grandes que pueden albergar a mucha gente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ya en el capítulo 23 se agregan 200 hombres más a este grupo que tenía David, y acá cuando estamos en el capítulo 30 pues se nos da la figura que eran aproximadamente, bueno, no aproximadamente, se nos mencionan que eran 600 hombres. Ahora, estos hombres pues estaban también con sus familias, con sus esposas, sus hijos, sus hijas, quizás a lo mejor hasta sus padres también, aunque no se nos mencionan, pero pudiéramos imaginarnos que David tenía pues una aldea bastante grande que lo estaban siguiendo. Si vamos a decir que esos 600 hombres todos estaban casados, pues agrégale otras 600 mujeres allí y después agrégale no sé cuántos, 3, 4, 5 hijos o quizás más por familia. Entonces era un grupo bastante grande el que tenía David. Cuando David había ido a ofrecer esta ayuda a los filisteos, vuelvo y repito, los filisteos estaban a punto de entrar a guerra con Israel. Por cierto, fue la guerra en la cual Jonatán y también Saúl pierden la vida. Y cuando ellos regresan, después de haber pues ido a presentar esa oferta a las fuerzas de los filisteos,
Se dan cuenta que hubo algo que sucedió en esos 3 días que estuvieron ausentes. Y cuando ellos regresan, encuentran a Siclac totalmente destruida. Dice la palabra de Dios que los de Amalec, por cierto, qué triste, ¿no? Que Saúl no terminó el trabajo que se le había encomendado de exterminar a todos los amalecitas. Y aquí vemos una de las causas por las cuales Saúl fue pues bastante grandemente reprendido por Saúl por no haber hecho el trabajo correspondiente. Eh, Dice la palabra de Dios que los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Así que cuando ellos regresan, hermanos, se encuentran con una escena bastante lamentable. No se encuentran sus familias. Imagínense usted, llega a su casa y de repente se entera que toda la colonia donde usted vive ha sido secuestrada. Secuestraron a sus familiares, a su esposa, sus hijos. Usted no tiene idea quién fue quien ocasionó semejante atrocidad. Aquí nosotros nos damos cuenta que eran los amalecitas, pero en este momento David no sabía. No sabía quién era, ni siquiera sabía dónde se habían ido. Y los otros 600 hombres. La situación era bastante lamentable. No solamente las familias habían desaparecido, pero todas sus pertenencias. Quizás si tenían algunos animalitos por ahí, también sus pertenencias, su casa, todo había sido consumido a fuego. O sea, la escena, hermanos, era bastante lamentable. Pudiéramos decir que fue un acto de terrorismo. Yo recuerdo que hace años atrás se perdió un niño cuando yo estaba pequeño y mi mamá me dijo que esa era una angustia muy grande para una madre o unos padres, porque el hecho de perder un hijo, vamos a decir que un hijo muere y fallece, pues uno descansa en el hecho de saber de que pues está en la presencia de Dios y es que esta criatura era salva, ¿no? Pero cuando uno no conoce el paradero de sus hijos, hay una angustia porque hay una incertidumbre. Junto con el secuestro, pues podemos imaginarnos, pudiera uno darle vuelo a la imaginación, quizás violaciones a las mujeres, a los menores, ¿por qué no? Abusos físicos, torturas, todo lo que viene envuelto junto con esto. Así que la situación era bastante lamentable. Ahora, David tenía dos problemas aquí. Uno era de que pues su familia estaba desaparecida, no había paradero de ellos. Las pertenencias también que ellos tenían pues habían sido robadas y consumidas por el fuego. Y pues habían perdido todo, dice la palabra de Dios, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Hay un punto en el cual usted piensa que ya todo lo tiene perdido. No hay remedio, no hay salida, se nubla la vista, siente uno que está en un punto en el que ya ni siquiera hay lágrimas para llorar. O sea, hay una angustia muy grande. Dice la palabra de Dios aquí, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Pero el otro problema que tenía David era aún mayor todavía, porque el versículo 6 dice, y David se angustió mucho. Y note por favor aquí la expresión se angustió mucho. Estos detalles son muy interesantes porque no fue una tristeza leve, no fue una simple preocupación, sino una gran angustia que él sintió. Y mire el por qué, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Recuerden que estas personas, hermanos, pudiéramos decir que eran como los malandros que había en la sociedad, los cuales pues David los había juntado y de entre ellos había pues influenciado tanto en este grupo que pues había llegado a hacerse líder de ellos. Sin embargo, muchos de ellos todavía venían arrastrando desde el pasado mucha amargura en el corazón. Y cuando se presta la oportunidad, en este caso, ellos empiezan a armar un complot y quieren darle muerte a David, como si esa fuera la solución. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en la calamidad?
Muchas veces al sentir este tipo de presión, se nos nubla un poco la vista, como dije yo hace un momento, y empezamos a tomar decisiones que no son las más apropiadas. Esta gente aquí con amargura del alma, dice la palabra de Dios, decidieron apedrear a David, como si esa iba a ser la solución, como si David, para empezar, hubiese sido el responsable de tal acto de terrorismo. Ahora, estos hombres no estaban jugando, hermanos. Eran personas heridas que venían arrastrando un trasfondo muy duro. Quizás dentro de ellos había quizás algunos matones o algunos sicarios, drogadictos, digo, si vamos a hablarlos a términos en nuestros días. Por eso es que David se angustió mucho. Ahora, pongámonos en los pies de David, en los zapatos de David, perdón. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? ¿Alguna vez que pensamos que ya todo se terminó? Las personas que habían prometido lealtad a David ahora están tramando contra su vida. Aquellas que habían hecho un compromiso y ahora estaban hablando de matarlo. ¿Qué hubiera hecho usted en este caso? Bueno, aquí es donde yo entro al mensaje y quiero darle una serie de consejos que pues me han servido a mí, me los han dado, algunos yo los he aprendido para aplicarlos cuando nos encontremos en diferentes situaciones adversas. Ahora, hermanos, todos vamos a pasar por situaciones adversas. Esto es normal, normal. Estamos en un caminar que se llama vida y la vida, dice la palabra de Dios, hay aflicciones. El mismo Señor Jesucristo nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Nunca el Señor prometió una cama de rosas, ni un lecho de rosas, ni un caminar donde todo va a ser una dulzura, como si estuviéramos Alicia en el país de las maravillas. No, no, no. Estamos a vivir en un mundo que está controlado por el mismo Satanás, dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Así que cuando estemos en ese tipo de situaciones, quiero darle unos pequeños consejos aquí que pudiéramos aplicar nosotros y de esta manera fortalecernos espiritualmente. Dice la palabra de Dios aquí que el pueblo estaba en amargura del alma y hablaba de apedrearlo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ahí es donde está una de las claves que nosotros como cristianos debemos aprender. Pablo habló mucho de esta fortaleza en sus libros allá en el Nuevo Testamento. Él dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios capítulo 6. Pero, ¿qué significa fortalecerse en el Señor? ¿Ves? A veces las fuerzas se nos van, ya no tenemos fuerza ni siquiera para llorar, estamos en una angustia muy grande. Y cuando estamos en esa angustia, muchas veces nosotros se nos nubla la vista y tomamos decisiones que no son las más apropiadas. Por eso es de que tenemos que primeramente tomar las cosas con calma. Estos hombres, los 600 hombres, hablaron de apedrear a David nuevamente como si David hubiese sido responsable de todo ello. David era ajeno a esto, también había sido, pudiéramos decir, una víctima de todo esto. Pero primero tenemos que tomar las cosas con calma, darnos cuenta de que en la vida siempre va a haber situaciones adversas. Alguien me dijo a mí hace años atrás, me dijo, Roberto, date cuenta que cada año tú vas a tener por lo menos una o dos crisis. Una o dos crisis vas a tenerlas en el año. Así que si tú te metes eso en la mente, cuando llegue la crisis, no te vas a decepcionar, porque así es la vida. Vamos a darnos la bienvenida a este mundo de maldad, un mundo caído, un mundo con problemas. Pero cómo reaccionamos es la situación. Mire, primero, tomar las cosas con calma, darnos cuenta que la vida es así. Dos, no sentir lástima por nosotros mismos. Nunca, hermanos míos, debemos sentirnos las víctimas de las circunstancias. Y nunca deberíamos tampoco hacer una fiesta de lástima. Ay, pobrecito de mí, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, qué dolor siento. Porque cuando estamos en esa situación o en esa
etapa de la vida y empezamos a hacernos las víctimas de las circunstancias, se nos va a empezar a nublar la vista y vamos a empezar a tomar decisiones incorrectas, como estos 600 hombres que querían darle muerte a David, como si él hubiese sido el responsable por este acto delictivo. Nunca debemos hacer una fiesta de lástima. Reconozcamos que la vida es dura, piedras y obstáculos son parte del camino y a veces va a haber caídas cuando vamos caminando en esta carrera y esas caídas producen dolor. Bienvenidos al camino que se llama la vida. La palabra de Dios dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es interesante que el escritor de Hebreos nos dice que esta carrera que tenemos que correrla con paciencia. ¿Por qué? Porque no es una carrera de 100 metros planos, hermanos. Es un maratón que dura toda la vida y por ello es que tenemos que correrla con paciencia. Va a haber momentos en la vida en que va a haber obstáculos que tenemos que brincar, que darle la vuelta y a lo mejor va a haber caídas y esas caídas, como dije yo hace un momento, producen dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando nos caemos? Bueno, el dolor está ahí, pero tenemos que levantarnos, sacudirnos el polvo. Hermanos míos, todos tenemos problemas, pero también hay una verdad muy grande en la vida, que todos los problemas tienen solución en Cristo Jesús. Todos los problemas tienen solución. Hace años atrás, yo me acuerdo, estaba yo hablando con un hombre que era un negociante y este hombre tenía un negocio que se llamaba Solutions. En inglés es Solutions. La palabra traducida al español es soluciones. Y me interesó mucho el nombre de su empresa, de su compañía. Y él me dijo, es que yo estoy ofreciendo soluciones a la gente. ¿Ves? Y ¿sabe qué, hermano? El Señor también ofrece soluciones a nuestras vidas. ¿Ves? Por eso aquel versículo que mencioné yo hace rato de Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque el Señor ha vencido al mundo, hermanos, Él nos puede dar la victoria. Todo mundo queremos tener una vida victoriosa, pero no nos damos cuenta que detrás de la victoria hay una batalla. O sea, quieres tener victoria, pero tienes que completar la batalla primeramente. ¿Ves? Así que, número 1, tomar las cosas con calma. Número 2, no sentir lástima por nosotros mismos. Sí va a haber momentos en que nos vamos a caer y va a haber dolor. Pero número 3, aunque el dolor es parte de la vida, el sufrimiento siempre es opcional. Siempre es opcional. Si nos damos cuenta que vamos en determinadas ocasiones a enfrentar crisis, no debería sorprendernos cuando estas crisis lleguen. Mire cómo lo puso el apóstol Pedro. Por acá voy a ir a la Biblia, al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios así. En el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Te fijas cómo lo pone el apóstol Pedro? Amados, no te sorprendas. No te sorprendas cuando el fuego de prueba que os ha sobrevenido llegue. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y uno dice, pero ¿cómo uno se puede gozar en situaciones así? ¿Cómo se puede gozar David cuando, hombre, ha perdido a toda su familia y todos los hombres perdieron a sus familias? ¿Cómo vas a gozarte en esos momentos? Bueno, mira, cómo lo dice Santiago por acá, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siempre produce algo la prueba, hermanos míos. Todas las pruebas, todas las crisis las podemos usar para nuestro beneficio. Vamos a crecer a través de las pruebas. ¿Ves? Entonces tú estás en una prueba, aquellos hombres empezaron a lamentarse, empezaron a hacer una fiesta de lástima, su visión empezó a borrarse, se empezó a oscurecer su camino y empezaron a tomar decisiones con
contrarias a la vida. Ellos querían darle muerte a David cuando él no era el responsable de este asunto. Y muchas veces cuando nosotros nos enfocamos tanto en el problema y en nosotros mismos y en nuestra víctima y que somos las víctimas y que por qué me pasa a mí y todo eso, empezamos, hermanos, a tomar malas decisiones. Recuerda, toma las cosas con calma. Número 2, no sientas lástima por ti mismo. Recuerda que todos los problemas tienen solución. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Levántate de la caída. Para cada acción, recuerden que hay una ley de física que dice, para cada acción siempre hay una fuerza de reacción en sentido contrario. Y hermanos míos, cuando estamos en esa acción que es en nuestra contra, debemos tener cuidado, vuelvo y repito, tomar las cosas con calma y no ser dados a reaccionar y mucho menos a sobrereaccionar, sino responder con prudencia. Responder con prudencia. Hace años atrás yo recuerdo un hermano que le tengo mucho aprecio, un hermano, Enrique Burbano se llama, un hermano que fue miembro de nuestra iglesia cuando yo pastoreaba en Canadá. Él me dijo, pastor, es cierto, Dios nos ha dado un cerebro para que lo usemos. Y siempre debemos usar la prudencia que el Señor nos dé en nuestro cerebro. Y hermanos míos, muchas veces nosotros tenemos que tomar las cosas con calma, no hacer fiestas de lástima, sí reconocer que el dolor es parte de la vida, pero por favor no nos quedemos sufriendo, no nos quedemos sufriendo. Mire que David no reaccionó y tampoco sobrereaccionó ante esta situación, pero sí respondió ante la situación. La pérdida de la gente y las posesiones y la pérdida de su dignidad y el peligro de muerte estaba presente. Pero ¿cómo respondió él? Bueno, él tomó las cosas con calma, sí se angustió, sin embargo, él se dio cuenta que hay cosas que no se pueden controlar. Y hermanos míos, ¿te has dado cuenta? Hay cosas que tú no puedes controlar. No puedes controlar a otras personas. Y David, pues no había podido controlar la situación. Esta gente estaba pero toda lebrestada. Y tampoco pudo haber impedido que los amalecitas llegaran a hacer semejante barbaridad en Siclac. Tampoco podemos controlar las circunstancias. Por ejemplo, una enfermedad. En nuestra iglesia tenemos aquí una hermana que está pasando por una etapa muy dura porque su niña tan preciosa de 4 años, apenas 5 años estaba cumpliendo, fue diagnosticada con cáncer. Ella no pudo haber controlado eso. Tampoco puedes controlar un desastre natural, una inundación que venga y se lleve tu casa, un tornado, un huracán. Sin embargo, sí podemos controlar nuestras reacciones y de hecho tenemos la obligación moral de controlar nuestros sentimientos. La Biblia habla de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Así que, vuelvo y repito, no tienes que estar pensando demasiado en el porqué de las cosas. ¿Y por qué me pasa esto? Bueno, porque así es la vida y ya, así es la vida, bienvenido a la vida. Hay que dejar de estar pensando tanto en el pasado, pero es que antes no era así. Y tampoco, por cierto, no hay que pensar tanto en las victorias del pasado ni en las derrotas del pasado. Siempre hay que poner nuestra mirada en el futuro. Pablo dijo, prosigo a la meta, dejando ciertamente lo que queda atrás, ¿verdad? Allá en Filipenses capítulo 3. Mire que el Señor nos dice aquí que David se fortaleció en Jehová su Dios. Se dio cuenta que por ahí tenía a Abiatar. Abiatar había sido uno de los sobrevivientes de aquella matanza que hizo Saúl. Tú puedes leerla ahí. Y era hijo de Ahimelech. Y le dijo, yo te ruego que me acerques el efod de Abiatar. Él era el sacerdote en aquel entonces. El sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Y llegó con el efod, con aquel atuendo. Y llegó y entonces David empezó a consultar a Jehová. Mire qué preciosa expresión. David consultó a Jehová. En ese momento, hermanos míos, después de hacer todos estos consejos que te di, tenemos que llegar a consultar al Señor. Señor, esta es mi situación. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? El domingo pasado estuve predicando en nuestra iglesia acerca de el pasaje de Proverbios capítulo 3 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y cuántas veces, hermanos míos, cometemos el error de apoyarnos en nuestra propia prudencia?
en lo que yo pienso, en lo que yo creo, es que yo creo que debe ser así. ¿Has consultado al Señor? ¿Qué es lo que tú debes hacer en esa situación? ¿Le has preguntado a Dios cómo debes responder ante tal acusación o ante tal circunstancia? Así que ya no tenemos necesidad de ir a un sacerdote ni un intermediario. Nuestro sumo sacerdote ya nos abrió la puerta para que lleguemos hasta la misma presencia de Dios a través de la oración. Y de hecho el Señor nos ha invitado, acercados pues confiadamente al trono de la gracia. Y hermanos míos, ahí donde tenemos que llegar, dejar toda esa fiesta de lástima, darnos cuenta que las circunstancias adversas son parte de la vida, que todos pasamos por los mismos reveses que la vida nos da, incluso mensajeros de Satanás que vengan a bofetearnos. Pero ahí donde tenemos, hermanos míos, que cuando tomamos las cosas con calma y nos damos cuenta de que tenemos esa solución en nuestra mano, podemos llegar hasta la misma presencia de Dios como lo hizo David. Y David dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Sabes qué, hermano? Se vale decirle al Señor, Señor, no sé qué hacer en esta situación. ¿Qué hago? ¿Los persigo? ¿Persigo a estos merodeadores? Y si los persigo, Señor, ¿los voy a poder alcanzar? David no sabía, hermanos míos, pero ahí es donde Dios nos ayuda y Él puede darnos la dirección que tomar en esta vida. Quizás Dios le pudo haber dicho, no, no vayas. ¿Ves? Pero Él tenía que averiguar esto de parte de Dios. Hermano mío, acércate a Dios en esa situación que tú tienes. Y pregúntale a Dios, ¿qué hago, Señor, en esta situación? Soy ignorante, no sé qué va a pasar. Y ven y derrama tu alma al Señor. Acepta aquella invitación que el Señor hace y que nos dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, sean emblanquecidos. Y a través de la Biblia, hermanos míos, hay muchas invitaciones que el Señor nos hace. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y entonces el Señor le responde a su oración. Recuerda que ya no tenemos la necesidad de ir a los sacerdotes como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ya el camino hasta la misma plataforma, más bien dicho, el mismo trono de Dios, lo tenemos abierto, hermanos míos. Y tenemos a Dios tan cerca como nuestras rodillas están del suelo. Ahí acerquémonos a Dios. Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ok, bueno, Señor, vamos. Y dice que la palabra de Dios nos dice, y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante. Había 200 personas que estaban cansados. Acuérdate que acababan de llegar de ofrecer ayuda a los filisteos, vienen para acá, habían 3 días de camino, y estaban llorando en amargura y después siguen persiguiendo, o sea, llegó el cansancio físico, sigue con 400 hombres, pero David siguió adelante, siguió adelante. Quizás David también estaba cansado, hermano. Quizás estás cansado en la vida, quizás estás cansado de tantos problemas, de tantos chismes, de tantos dimes y diretes, de tantas calumnias, de tantos reveses de la vida, de tantos problemas económicos, pero sigue adelante, hermano mío. Sigue adelante persiguiendo. Bueno, cuando van caminando, dice la palabra de Dios, para hacer una historia larga, corta, que se encuentran por ahí a un hombre. Fíjate, estos amalecitas tenían un hombre enfermo, herido, lo dejaron ahí que se muriera y ellos siguieron. Y cuando David andaba persiguiendo a esta gente, no sabía dónde ir, no sabía dónde estaban, y se encuentran a este hombre que estaba enfermo. Dice así la palabra de Dios, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan, ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión de la parte del Negev
que es de los cereteos y de Judá y del Negev de Caleb, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y fíjate bien, hermanos, qué sorpresa para David que encontró a este hombre. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, y del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo de delante decían, este es el botín de David. Qué precioso pasaje, hermanos míos. Nosotros lo leemos acá y nos gozamos con la historia, pero en el momento David no sabía lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a pasar. Recuerda que Dios le dio dirección a David, así como te la puede dar a ti y me la puede dar a mí cuando estemos en esas situaciones. Lo peor que podemos hacer, hermanos míos, es quedarnos estancados, haciendo una fiesta de lástima, haciéndonos víctimas de las circunstancias. ¿Sientes que estás estancado en la vida? ¿Estás buscando la solución o quizás se te ha nublado la vista tanto que apoyándote en tu propia prudencia estás tomando decisiones incorrectas? Busca la solución en el Señor, deja que Él te dé la guía. Si sigues en ese estado en el que estás, todo alebrestado, irritado, en amargura del alma, no vas a llegar a ningún lado, te vas a estancar en la vida. David siguió adelante cuando buscó la dirección de Dios. David sale con esos 400 hombres y ya vimos el resto de la historia. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera quedado en Siclac? ¿Qué hubiera pasado si David no se hubiera levantado de este golpe? ¿Qué hubiera pasado si David quizás hubiera sobrereaccionado a la situación y quizás se hubiera tratado de defender ante la acusación y el desafío que tenían esos 400 hombres? Quizás David se pudo haber levantado diciendo, ustedes, bola de ingratos, yo los rescaté, les di casa, les di comida, les di liderazgo y así me están pagando. No, 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 no. Si la situación fue muy angustiosa para David, pero él tomó las cosas con calma, con prudencia, no se hizo víctima de las circunstancias, buscó al Señor, allí encontró esa fortaleza, encontró esa dirección divina y siguió adelante en la vida. ¿Qué pasa si tú no te levantas de esa situación? Vas a quedarte estancado. ¿Qué pasa si no dejas de estarte lamentando tanto por la crisis? Vas a llegar a ser una víctima de las circunstancias. Si tú quieres ser un triunfador, Cristo te puede dar el triunfo y la victoria en tu vida si tú lo buscas. ¿Qué pasa si no buscas al Señor en medio de la crisis? Uno se queda estancado, hermanos, y uno tiene que dar pasos en la vida. Queremos tener una vida victoriosa en el Señor. Sigan leyendo el pasaje, lo que sigue es muy interesante, pero voy a terminar aquí. Estas personas malas y perversas cuando llegaron, qué gente, no se componen muchas veces estas personas. Dice la palabra de Dios que se enojaron porque no querían compartir el botín con aquellos otros 200 hombres que se habían quedado cansados. Y el Señor los llamó malos y perversos. Tengamos cuidado, hermanos, de esas malas actitudes. ¿Ves? Y sigamos el ejemplo del rey David. Vamos a orar. Señor y mi Dios, te damos gracias por este pequeño mensaje. Ayúdanos a nosotros, Señor, a que cuando estemos en esas situaciones adversas de la vida, recordemos, Señor, que tenemos que primero tomar las cosas con calma. La vida es así, vivimos en un mundo caído. Y Señor, tenemos que, Señor, cansarnos tanto de este mundo para poder desear aquella patria celestial que tú tienes para nosotros, Señor. Y la añoramos, Señor. Por un lado te decimos, Señor, Maranata, ven pronto. Pero por otro lado, Señor, te decimos, danos más tiempo, Señor, para alcanzar más almas para Cristo. Padre mío, por favor, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros. Yo no sé quién esté viendo este video en este momento, que quizás está en alguna angustia, Señor. Yo te pido que tú te reveles a él, Señor, y que le dejes saber que tú tienes una dirección que quieres revelarle a su vida, Señor. Por favor, mi hermano querido, mientras estás escuchando esta oración y este mensaje, acércate a Dios, mi hermano. Mi querida hermana, no te hagas víctima de las circunstancias. La vida es así.
Vivimos en un mundo caído, pero Cristo te puede dar esa fortaleza y te quiere dar esa dirección en la vida. Señor y mi Dios, ayúdanos, Señor mío, por favor, a salir siempre victorioso de cada situación. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen una feliz tarde. Bueno, aquí ya es noche ya. Estamos en contacto. Cualquier cosa déjenme saber, estoy para servirles.